Buenos días, Esteban. Buenos días, profe. Buenos días, Cecilia. Buenos días, Benjamín. Ustedes me dicen si están ok para empezar. Ya, ahí está el código para ahora, para el juego de hoy. Ya en la clase de análisis dimensional y vamos a hacer unos ejercicios. Entonces, empecemos solamente porque Cecilia tiene problemas para conectarse. Entonces, pero lo importante es que vea el desarrollo del juego, ¿ya? Ah, muy bien, fue bastante rápido. Bueno, la opción roja eran unidades, no dimensiones, y las otras eran distractores para esto. ¿Ok? Entonces las dimensiones que aparecen ahí, la opción azul, eran masa, longitud, tiempo, temperatura y tiempo. ¿Ok? En ese orden. Vamos a la siguiente. Muy bien, nuevamente. Fue- me, me- me parece muy bien que estén respondiendo rápido a cosas que ustedes ya están manejando bien. Así que sigamos adelante. Solamente reforzar que el número dimensional, siempre cuando uno hace el análisis, termina eh, o determina que no tiene dimensiones ese grupo de variables que más encima tienen un nombre particular. Ya vamos a ver de qué se trata eso. Una pregunta de trivia. Ya, no tenía por qué saberlo. A todo esto, vocalista metálica está en un play en agosto. Sí, hoy día el de Cure, Robert Smith. ¿Ok? Sigamos. Una pregunta de relajo. Sin puntaje por lo menos. Tenía doble puntaje. Ya, muy bien. Hay una opción por la amarilla que es la correcta y otra por la roja. La roja, Newton es fuerza, Pascal es fuerza dividido por área, entonces eso queda con dimensiones. ¿Ya? Entonces, en este caso tenemos que la masa por aceleración queda Newton. Ahí al parecer le faltaba menos 1 al kilómetro, ¿no es cierto? Pero esa era la opción más cercana. A ver, voy a compartirles la pantalla para chequear esa opción, solamente para estar seguro de que eso no estuviera incorrecto, ¿ya? Entonces, la opción decía lo siguiente. La opción decía Newton, voy a cambiar color porque está corriendo con rojo. Newton, gramo a la menos 1, nos decía hora al cuadrado y kilómetro. Aquí la clave es Newton. ¿Cuánto es Newton? Esto es masa por aceleración. Por lo tanto, Newton nos queda kilogramos en sistema internacional y la aceleración
metros segundo la menos 2, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos masa, aquí tenemos longitud y aquí tenemos θ a la menos 2. Complementando con lo otro, nos va a quedar entonces masa, longitud, θ a la menos 2. Tenemos gramos a la menos 1, o sea, masa a la menos 1. Hora a las 2, entonces tiempo al cuadrado. Y tenemos longitud elevado a 1. Entonces, aquí está el problema, porque lo identifiqué. Esto debería haber sido menos 1. Entonces, en la opción, esto debería haber aparecido con menos 1. Después con las transformaciones de unidad aparecen solamente números, pero no hay dimensiones, ¿ya? Esa era la opción más cercana, las otras ya no eran, así que les voy a volver a compartir la pantalla del juego. Ahí está. Entonces, sigamos. Muy bien, muy bien. Kelvin es una unidad de la temperatura, pero no es la dimensión, en sí la temperatura es la dimensión. Muy bien. Vamos al siguiente. Bien, súper. Vamos a complementar esa respuesta con un pequeño ejemplo aquí en la pizarra. Número de Reynolds es una agrupación una agrupación de variables que representan fuerzas de inercia a fuerzas viscosas. Para eso, hace como casi prácticamente hacer un balance de fuerzas, pero el resultado de eso es tener ρ, la velocidad, vamos a colocar la velocidad como u, y un diámetro, y esto está dividido por mu. Solamente para que ustedes tengan una introducción al tema, si Reynolds es pequeño, digamos, si es menor, aproximadamente a 2100, y si es mayor, aproximadamente a 4000. Hay una zona entre medio que se llama de transición, pero para esos valores, ustedes seguro pueden deducir lo siguiente. Esto se llama régimen laminar. En mecánica fluida se llama régimen turbulento. Y tiene que ver cómo fluye algo dentro de algo confinado. ¿Ya? En la fuerza de inercia siempre aparece la velocidad. Y la fuerza viscosa va a aparecer la viscosidad. ¿Ya? Entonces, vamos a seguir con el juego. O creo que se había acabado. Al final lo importante es poder transmitir un mensaje aquí. Y es el uso o la forma práctica de nosotros formar grupos adimensionales a través de análisis dimensional. ¿Ya? Les voy a compartir de nuevo pantalla, pero ahora para otras cosas que tienen que ver con los ejercicios que vamos a hacer. Ya se los voy a publicar, no alcancé a publicárselos antes. Estos son los ejercicios. Entonces les voy a dar un tiempo para que ustedes lo puedan ver, lo puedan copiar si quieren. Voy a aumentar un poco el tamaño para que se vea mejor aún. Entonces la clase hoy día de análisis dimensional
hoy día estamos a 21, ¿no es cierto? No estamos a 20. Dice, la ecuación 1 se usa para determinar la velocidad instantánea de transferencia de materia, que es un K sub m, alrededor de esferas inmersas en un fluido en función de parámetros operacionales, propiedades físicas y la difusividad binaria, que está representada por el d sub ab, con dimensiones de largo al cuadrado por teta a la menos 1. Nos da la expresión, si se fijan, aquí aparece, por deducción vamos a sacarlo, ¿ya? Abajo está la definición, pero si aparece acá Reynolds multiplicando otra cosa, cada vez que aparezca un número dimensional que conozcamos y aparece otra sigla de algo que no conocemos, la posibilidad que sea otro número adimensional es alta. Y aquí explícitamente les decimos, donde SH sub m está definido por la expresión que está ahí, está la expresión para Reynolds, y está la expresión para otro número que es SC, que son grupos adimensionales. Entonces, esto se trata de transferencia de materia, ¿de acuerdo? Y transferencia de materia, hay ciertos números que siempre les van a aparecer. No necesariamente los van a usar pronto en cuanto al fenómeno de transferencia de materia, pero sí podemos usarlo en este caso para hacer análisis dimensional. Y fíjense, el número SH sub m se llama el número de Sherwood, ¿ya? E involucra a este coeficiente de transferencia de materia el diámetro, la difusividad y una concentración molar. Por otra parte está Reynolds, porque ya saben que involucra al diámetro, la velocidad, la densidad y la viscosidad. Por último, un número adimensional también, que se llama el de Schmidt. El número de Schmidt involucra la viscosidad, involucra la densidad e involucra la difusividad binaria, que se llama también, que es dA sub B. Si se acuerdan, ¿qué significaba o qué representa mu dividido por ρ? ¿Se acuerda alguien? ¿Cuál es el apellido de mu? Viscosidad, ¿cómo se llama esa viscosidad? Ok, entonces aquí vamos a recortar. Viscosidad dinámica. Y hay una que se llama cinemática. Y la viscosidad cinemática se usa la letra nu en el alfabeto griego y es igual a mu partido por ρ. O sea, lo que tenemos en realidad acá para Schmidt es nu partido por una difusividad binaria. En el fondo, estamos haciendo una razón entre la difusividad viscosa y la difusividad de materia, ¿ya? Entonces, Schmidt es una razón de difusividades. Sherwood tiene su definición, que tiene que ver más bien con resistencia de transferencia de materia por difusión, y otra en la película, la superficie de un material hacia el exterior, ¿ya? Eso en los fenómenos de transporte lo van a estudiar, pero siempre los números adimensionales representan una razón entre cosas, ¿ya? Y siempre cada vez que ustedes van a trabajar con fenómenos de transferencia de materia, van a aparecer estos números adimensionales. ¿Y qué les quiere decir la ecuación 1? Quiere decir que nosotros podemos estimar un valor de Sherwood en función de Reynolds y Schmidt. Reynolds nos da algunos parámetros operacionales y propiedades físicas de la materia que estamos estudiando, y Schmidt tiene también que ver con el compuesto que estamos estudiando. Al tener un valor de Sherwood en función de Reynolds y Schmidt, vamos a poder despejar dado el valor de Sherwood, vamos a poder despejar de su definición un valor para K sub m. Esa es la idea. Y así se trabaja generalmente con este tipo de correlaciones adimensionales. Entonces la pregunta que viene detrás de esto, en el caso de nuestro curso, es determinar que las unidades de K sub m, en tanto unidades inglesas como unidades del sistema internacional. Vamos a considerar que las dimensiones de la variable son en este caso el diámetro, en longitud, la concentración
es una concentración molar por unidad de volumen, velocidad, largo por teta a la menos 1, Rho es la densidad y nos da masa por longitud elevado a menos 3, ahí debería ser, ¿no es cierto? Vamos a corregir inmediatamente. Y mu, que es la viscosidad, y le voy a poner el apellido para que se acuerden, dinámica, es masa por longitud a la menos 1 y tiempo a la menos 1. ¿De ¿Profe? acuerdo? ¿Profe? ¿Se entendió qué se quiere en el ejercicio y qué significa cada una de esas cosas? Me tienen que preguntar si tienen alguna duda, pero me tomé un tiempo de explicarles de qué se trata todo esto que hay detrás. Esto no está inventado. Esto existe en ¿Profe? la teoría. ¿Ya? ¿Profe? Dígame. ¿Cuál es la diferencia entre viscosidad dinámica y viscosidad cinemática? Ya, la viscosidad, déjame apoyar la explicación en el cuaderno, ¿ya? Es buena pregunta. Tenemos lo siguiente. Tenemos la viscosidad, voy a cambiar el color, viscosidad dinámica, que es mu. Y la otra se llama viscosidad cinemática. ¿Ya? Primero para definir con variables y el nombre de cada una. Cinemática. Y nu es igual a mu dividido por rho. O se lo quieren poner de esta manera, rho a la menos 1. En unidades del sistema internacional, mu es pascal segundo o kilogramo metro a la menos 1, segundo a la menos 1, y rho es kilogramo, entonces kilogramo a la menos 1, dado que está a la menos 1, por metro a la menos 3, como está menos acá, a la 3. Entonces las unidades que aparecen acá, en el sistema internacional para la viscosidad cinemática, van a ser los kilogramos, se van ahí, y nos queda menos 1 más 3 más 2, nos queda metros cuadrados por segundo a la menos 1. ¿Ya? Esa es la típica unidad de una difusividad viscosa. La difusividad viscosa es cuando tú planteas transporte molecular de la materia, ¿ya? Y el transporte, hay tres fenómenos en nuestra área. Fenómeno de transporte está el transporte ¿cómo le llaman? Momentum. De esto lo hablamos de las propiedades conservativas. Energía y materia. Estas son propiedades conservativas, lo vamos a ver en la clase de los balances, por lo tanto se pueden hacer balances para cada uno de estos fenómenos que están sucediendo en la materia. Y resulta que a su vez cada uno tiene principios que van detrás y tiene que ver con transporte, se llama molecular, a nivel micro, y un transporte convectivo a nivel macro. Para cada transporte molecular o micro existe una ley. Aquí está la ley de viscosidad de Newton. Y cuando aparece la ley, esto es con observación experimental, aparece un factor que multiplica a una fuerza motriz. Y ese factor le llamaron viscosidad dinámica. Luego, para hacer una analogía entre todos estos fenómenos, estos son fenómenos de transporte, así se llama, y ustedes tienen un curso de fenómenos de transporte. Para hacer una analogía entre todos, se definieron ciertas variables de tal manera que todas quedaron con unidades de metros cuadrados segundo a la menos 1, como en este caso la viscosidad cinemática,
aparece la difusividad térmica y aparece la difusividad de materia. La difusividad de materia directamente está en unidades de largo al cuadrado por tiempo a la menos 1. En energía se llama la ley de Fourier. Y en materia se llama ley de Fick. En todas ellas, ustedes lo que tienen es lo siguiente. Disculpen el que me extiendan esto, pero es interesante el tema y yo creo que es bueno adelantar algunas cosas para que sepan de dónde vienen y para dónde van. Ustedes con todo esto que están aprendiendo, son herramientas que en algún momento se van a dar cuenta que las necesitarán. Entonces, en la ley de viscosidad, en realidad en todas, mejor lo vamos a plantear de esta manera, en todas ellas vamos a tener una tasa de transporte. Entonces definamos, no sé, en algunos libros definen como un Phi mayúscula, un Si mayúscula, eso es un Si mayúscula. Entonces ustedes van a tener una fuerza motriz dividido por una resistencia. ¿Qué significa eso? La fuerza motriz me permite que suceda el fenómeno y la resistencia se opone a que suceda el fenómeno. ¿De acuerdo? La fuerza motriz para viscosidad, o sea, para momentum, mejor dicho, ¿qué es lo que provoca que exista momentum? ¿Cómo no? ¿A qué se refiere con la pregunta? El momentum se produce porque hay algo que está sucediendo. ¿Qué está sucediendo para que Un cambio de haya movimiento. muy bien? Y ese cambio de movimiento, ¿cómo se refleja? ¿Te acuerdas del momentum en física? ¿Cómo planteaban ahí ese balance de momentum? Fuerza por desplazamiento. Ok, y desplazamiento en velocidad, ¿no es cierto? Sí. La masa está, pero el cambio, ¿dónde viene? El cambio entre las dos cosas, si es la misma materia, o puede cambiar igual, pero que es más materia. Pero en general uno tiene un cambio de velocidad. Incluso también puede haber un cambio de presión parcial. Pero más bien dejémoslo en velocidad. Entonces cuando hay un cambio de velocidad, tú generas una aceleración y eso produce que el momentum cambie. Eso es más difícil verlo intuitivamente, pero en energía uno, en realidad el fenómeno de transporte lo refleja en calor. ¿Qué tiene que haber para que haya un flujo de calor? Una diferencia de temperatura. Perfecto. Eso siempre lo contestan bien porque es muy intuitivo para nosotros. Si hay una diferencia de temperatura, hay un flujo de calor, y esa es la fuerza motriz para que exista el fenómeno de transporte de energía manifestada en calor. Y en materia, ¿qué tiene que haber? ¿Qué diferencia para que nosotros veamos que existe un transporte de materia? Entonces, tampoco tienen por qué saberlo, pero es una diferencia de concentración. Si tiene una concentración mayor a un lado y al otro lado menor, el flujo de materia va a ser de la de mayor a menor concentración, ¿de acuerdo? Sobre todo en sistemas binarios es más fácil darse cuenta que está sucediendo. Voy a volver a anotar aquí en delta concentración, y que en el caso de gases, ahí sí hay expresión parcial. ¿Ya? Ok, entonces, toda esta fuerza motriz, la resistencia, hay un factor que está detrás. ¿Ya? El factor en el momentum es la viscosidad dinámica. En la ley de viscosidad de Newton. En la de Fourier hay algo que se llama conductividad térmica. Para el caso del flujo de calor. Y acá aparece la difusividad binaria. Se tiene un sistema binario para materia. Todas tienen unidades distintas. Entonces, para homogeneizar las unidades y esto transformarlo en una difusividad por la fuerza motriz dividido por la resistencia, ahí va a haber un factor. ¿Ya? Y ese factor, para poder comparar todas
se llama fenómeno de transporte molecular. Entonces le voy a poner transporte molecular. Estoy haciendo la primera clase de fenómeno de transporte. Muy parecidos. Ya, de la ley aparece la viscosidad como era la pregunta que me estaba haciendo. Como un factor al cambio de velocidad con respecto a un cambio en posición. Ahí viene la ley de viscosidad de Newton. Entonces, este factor se refiere a un factor de difusión. Entonces vamos a tener que la difusión de momentum, o viscosa, mejor llamémoslo así, viscosa, va a ser mu por rho a la menos 1, y eso queda en unidades de metros cuadrados segundo. Entonces, ¿por qué vamos a homogeneizar todos los factores que aparecen en difusión térmica? Déjenme acordar, sí, esto de memoria, porque a veces se me olvida. La difusión térmica se le llama alfa, y eso es, creo que es mu rho C sub P. Y eso queda en metro. Lo voy a chequear. Y la última es la difusión de materia, y esa es tal cual, que también está en metro. Entonces, ¿por qué usamos la cinemática? La cinemática tiene que ver una tasa área, cuánta área por unidad de tiempo está abarcando, y el área, piénsenlo ustedes como la perpendicular al movimiento. Entonces, si estamos moviendo la materia y estamos identificando cuánto es el momento transferido, estamos diciendo que la difusión viscosa está representando esa área transversal al movimiento. Cuánta materia está atravesando por esa área por segundo. Luego la difusión térmica significa cuánto flujo de calor está pasando por esa área por segundo, y la difusividad de materia está diciendo cuánta materia está atravesando esa área por segundo. Eso nos está indicando. Y para homogeneizarlo, en cambio, en el caso de la viscosidad dinámica, es un factor de proporción que nos indica qué tan rápido o qué tan lento es directamente el cambio de momentum con respecto a un cambio de posición. Más bien, cuál es el cambio de velocidad que va a tener algo con respecto a una posición. Y es el valor que nos da, y ese cambio se traduce en el siguiente concepto de escurrimiento. Los fluidos escurren. Entonces, el escurrimiento tiene que ver qué tan fácil va a escurrir algo, y eso va a tener que estar directamente relacionado con ese factor que es viscosidad dinámica. Si la viscosidad dinámica es muy alta, el escurrimiento va a ser lento, y si la viscosidad es bajita, como la de los gases, va a escurrir en forma mucho más rápida. ¿Ya? Entonces, mu es un factor de proporción, y nu, que la viscosidad cinemática, es una difusividad viscosa. Por ahí va, ¿ya? Más o menos. Sí, ¿Te profe. contesto la pregunta? Sí. Ya, ok. Entonces, como les digo, esto tal cual lo van a ver en fenómeno de transporte, que es la primera parte del curso. ¿Ya? Entonces, volviendo al problema, recordándole de qué se trata, tenemos que ver cuáles son las unidades de ese K sub m, o ese coeficiente de transferencia de materia de película, o externo, algunos le llaman. Aquí le llaman velocidad instantánea de transferencia de materia. ¿Ya? Entonces, lo vamos a ver desarrollado en la pizarra virtual. Vuelvo a la pizarra. Y aquí me gustaría también explicarles algo, para que sepan de dónde viene. A veces hay tiempo para hacerlo, otras veces no, pero es bueno que ustedes adelanten algunas cosas para que sepan para qué se necesita. Fíjense en lo siguiente. Están diciendo que una partícula es, en el ejercicio, que una partícula esférica, que tiene un fluido
alrededor, por ejemplo, está inmersa en agua, una pastilla de, no sé, de un antiácido y se va disolviendo, ¿no es cierto? Dentro de esta esfera va migrando hacia la frontera con cierta velocidad, va difundiendo. Y eso se llama transferencia de masa interna. En el límite acá, esto se transforma, y esto está representado de alguna u otra manera por ese K sub m. Entonces piensen, todo el fenómeno de transporte de materia, la materia se está transportando dentro, el factor difusividad binaria nos está diciendo cómo es la transferencia de materia dentro de esa esfera, y la velocidad a la cual se está transfiriendo hacia el medio, o sea, hacia el fluido, nos da la cuantifica ese factor K sub m, es transferencia de masa externa. ¿Ya? Eso es lo que está sucediendo. Entonces, cuando ustedes estudian el fenómeno de transporte de materia, se van a dar cuenta que lo que tienen que hacer es esto, la difusividad, es un experimento que se hace, si es binaria, se ponen en contacto dos compuestos y se miden ciertas cosas y se pueden obtener, por lo tanto, es un dato que está tabulado. Y el caso M lo obtienen de estos números dimensionales que aparecen aquí en el enunciado. ¿Ya? Eso es lo que estamos tratando de estimar, y para eso se usan esas ecuaciones. Obviamente a nosotros no nos interesa en este momento, no es alcance del curso, empezar a hacer todo este análisis, pero para que sepan de dónde viene. ¿De acuerdo? Entonces, voy a volver porque tengo preparado el ejercicio, y tengo preparado otro ejercicio también. Y aquí está nuestro ejercicio. ¿Lo ven, no es cierto? Sí. Sí, sí, ya. Entonces, tenemos la expresión. Entonces, para que les quede claro, SHM, S sub m se refiere a que está en función de un factor K sub m, que es el coeficiente de transferencia en materia de película o externo, y este era Sherwood. Sherwood. El SC era Schmidt. Disculpen que quedó fea esa M. Schmidt. Bueno, el reino ya lo conocen. Y ahí están las definiciones, tal cual como lo he enunciado. Por lo tanto, nosotros lo primero que vamos a hacer va a ser ordenar. No necesariamente siempre se va a hacer así, pero para plantearles algo ordenado, donde tenemos la variable, tenemos el símbolo, la unidad del sistema internacional, la unidad del sistema inglés, que es lo que nos están pidiendo. Entonces vamos a desarrollar el sistema internacional y les voy a dejar para que ustedes mismos planteen una misma metodología para que determinen las unidades del sistema inglés de este coeficiente de transferencia de materia. Entonces, tenemos las unidades. En este caso no es necesario trabajar con las dimensiones directamente, podría ser, nos podría ayudar, y sería como un ejercicio paralelo. Entonces lo pueden trabajar directamente con las unidades o directamente con las dimensiones y después reemplazar solamente unidades. Entonces, como les decía, Schmidt sirve para determinar el caso M y de esa manera. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Para determinar la unidad del caso M, necesitamos tener la unidad del Schmidt. ¿Cuáles son las unidades de Schmidt? ¿Ok? Entonces son grupos dimensionales. Entonces, Schmidt no tiene unidades. Concentración, molar, moles por metro cúbico. Difusividad, en este caso de materia, es metros cuadrados partido por segundo sistema internacional, y el diámetro está en metros. ¿Ya? Por lo tanto, ese es el desarrollo que hay que hacer. Y me voy a inclinar, para que lo hagamos juntos, me voy a inclinar por hacerlo por dimensión. Entonces, el caso UGM, ojalá me vayan siguiendo, incluso mejor si lo van desarrollando ustedes mismos. No tenemos dimensiones para el primero. La concentración está acá arriba, mol por metro cúbico, es materia.
es masa. A ver cómo lo representamos igual, yo creo, ¿no es cierto? A por longitud a la menos 3. La efusividad binaria es una longitud al cuadrado por teta a la menos 1. Y el diámetro que aparece acá sería una longitud a la menos 1. Reunamos la longitud. A ver, partamos por la de masa. Hay un mol ahí. La longitud es menos 3 más 2 menos 1. Y tenemos teta, que es la menos 1. Por lo tanto, vamos a tener que las dimensiones de ese caso m son masa, en este caso molar, longitud a la menos 2, teta a la menos 1. Se lo voy a agregar en rojita. Entonces, quedamos que K sub m era masa, longitud a la menos 2, y teta a la menos 1. Entonces, en sistema internacional, ¿cómo quedaría? ¿Cuáles son las unidades de mol? Gramo mol o kilomol, como quieran, ¿no es cierto? Pongamos kilomol. La de longitud, sistema internacional. ¿Cuáles son las unidades? Metro a la menos 2. Metro a la menos 2, muy bien. ¿Y tiempo? Segundo a la menos 1. Segundo a la menos 1. Perfecto. ¿Y unidades inglesas? ¿Las unidades de km? Libra-mol. Libra, mol, muy bien. Pie a la menos 2. Pie, podemos usar fit o podemos usar pie, como que menos 2. ¿Y tiempo? Segundo a la menos 1. Ya. ¿Listo? Ese ejercicio era, tenía más enunciado que desarrollo posiblemente, pero yo creo que valía la pena explicar todo lo que había detrás. De hecho, salieron unas buenas preguntas y se pudo discutir algunas cosas interesantes. Entonces, ahí tienen las unidades en sistema internacional e inglesas, y si se dieron cuenta, fue mucho más fácil hacer el análisis dimensional primero y luego aplicar esto a las unidades. ¿Ya? ¿Alguna pregunta de este ejercicio? ¿Por qué la masa la represento en kilomol? Versus, ¿cuál sería la otra alternativa? Kilogramo. Porque Es que nos está en unidad de nos están masa. dando la concentración molar, Ah, ok. mol por metro, por metro a la menos 3. ¿Ya? Ya, Solamente por eso. ya. Gracias, profe. ¿Sí? Si te hubieran dado las unidades, porque estamos determinando la unidad del K sub m a partir de los datos que nos están dando acá, si me hubieran dado la concentración en masa, hubiera sido distinta. Y uso kilomol porque kilomol en sistema internacional. Generalmente usamos gramo mol, y el gramo mol ni siquiera lo colocamos. El gramo mol, para nosotros, cuando usamos gramo mol, ponemos directamente mol, que es más fácil. ¿Ya? De hecho, gramo mol, porque cuando usted ve el peso molecular, esto lo voy a borrar, pero para que aclararlo, el peso molecular es gramos por dividido en mol. Así, generalmente lo usamos de esa manera. Y en realidad, esto es gramo mol partido por, perdón, gramos partido por gramo mol. Eso era. ¿Sí? Esto debería ser gramos por gramo mol. Porque en unidad inglesa nosotros usamos libra partido por libra mol. Y ahí somos consistentes con la notación.
Lo que pasa es que estamos acostumbrados a escribir de esa manera. Y esto es lo mismo en unidades que kilogramos por kilomol. Kilogramo en unidad del sistema internacional, por lo tanto, en mol debería ser kilomol, la que usamos directamente. Bueno, el factor es 1000, hay un factor solamente ahí detrás, pero para ser riguroso con la notación, ¿de acuerdo? Ya voy a borrar esta última explicación y nos vamos a pasar al segundo ejercicio, que ya propiamente tal es nuestro análisis dimensional. Vamos a usar el teorema de Pi de Buckingham, que está en la clase. Entonces, vamos a ver el enunciado. Recuerden que les voy a subir esto después a la página, lo del enunciado. Lo pueden anotar si quieren, pero ahí lo vamos a ver. Entonces, dice, el coeficiente de transferencia de materia, K sub F, que está en metros por segundo, depende de la difusividad D. Ojo con la notación, no siempre la notación es igual en los ejercicios, pero en este caso le están indicando que D mayúscula es difusividad en metros cuadrados por segundo. También depende de la densidad ρ, de la viscosidad mu, la velocidad del flujo u, y la dimensión característica, que es D minúscula. Dimensión característica está en metros, por si acaso. Entonces dice, determine los números dimensionales relacionados con el K sub F. O sea, vamos a decir qué números dimensionales nosotros podemos involucrar con K sub F en este caso, dadas las variables que nos están dando. Entonces nos daban un hint, que es una ayuda, porque esto apareció en una prueba. Dice, el número dimensional de Peclet para la transferencia de materia se define como Peclet es igual a L, que es un largo característico, U, la velocidad, y D, la difusividad. ¿De acuerdo? Dado eso, si vamos a usar el teorema Pi de Buckingham, hay que hacer algunas cosas previas. Entonces, volvemos a la pizarra ahora para que hagamos ese ejercicio. Entonces, lo primero que van a hacer cuando les preguntan cuáles son los números adimensionales involucrados para determinar alguna variable, o que estén involucrados con esto, ustedes tienen que hacer una tabla. Y esa tabla incluye cuáles son las variables. Acá están las variables. El símbolo de cada variable que estamos usando, qué unidades tiene, y muy importante, las dimensiones. ¿De acuerdo? Entonces, vamos revisando uno por uno. El coeficiente de transferencia de materia nos dicen que está en metros por segundo a la menos 1. Disculpen. Coeficiente de transferencia de materia, K sub F, metros a la segunda menos 1, por lo tanto las dimensiones son largo por teta a la menos 1. Difusividad, metros cuadrados por segundo a la menos 1. Ahí están las dimensiones. Me voy a referir solamente a las dimensiones ahora. La densidad ρ, las dimensiones son masa por longitud a la menos 3. La viscosidad, de acá, viscosidad, están en masa por longitud a la menos 1 y teta a la menos 1, tiempo. La velocidad es longitud por teta a la menos 1 y el diámetro es longitud. ¿Ya? Eso es lo primero que tienen que definir al hacer este tipo de ejercicio. Le da un ordenamiento y inmediatamente saben cuáles son las dimensiones, porque con eso vamos a trabajar. Entonces, luego viene el teorema Pi de Buckingham. El teorema Pi de Buckingham lo que les dice es que ustedes tienen que, previo al análisis y de generar unas funciones pi, esas funciones pi van a saber qué número de esas funciones van a tener que generar y cómo se determina eso. Con un factor k, acá que está acá, ese k, hay que determinar, nos va a decir cuántas funciones pi vamos a tener que usar para determinar un número, una cantidad de números dimensionales necesaria para describir, en este caso, lo que está sucediendo y que estén relacionados con el coeficiente de transferencia en materia. ¿De acuerdo? N es el número de variables que tenemos. Aquí tenemos 6 variables. ¿No es cierto? Por otra parte, que es N, J son el número de dimensiones involucradas. ¿Y qué dimensiones involucradas tenemos? Tenemos largo, tenemos involucrado teta, que es tiempo, e involucrado m, que es masa.
hay 3 dimensiones, por eso este número 3 que está acá. ¿De acuerdo? Entonces, repito, K nos va a dar el número de funciones pi que vamos a tener que determinar. Cada función pi es un número dimensional, y es que lo que nos están pidiendo, cuántos números dimensionales están involucrados y cuáles son con el casus F. Y luego tenemos a J, que es las dimensiones que tenemos en el sistema. Entonces, 6 variables menos 3 dimensiones nos dan 3 grupos adimensionales. Entonces, tenemos 6 variables, 3 dimensiones, por lo tanto vamos a tener 3 funciones pi, o sea, 3 grupos adimensionales. ¿Y cómo vamos a definir esas funciones pi? Entonces, si necesitamos 3 grupos adimensionales, vamos a elegir arbitrariamente, yo aquí les propuse esta, pero vamos a elegir arbitrariamente 3 variables que se mantienen en todas las funciones. En este caso elegí ρ, les voy a marcar en verde, elegí ρ, elegí mu, y elegí el diámetro. Perdón, no es mu, es la velocidad. Entonces, ρ, densidad, u, velocidad, v, diámetro. Y la última variable en cada función pi voy a cambiarla. ¿De acuerdo? La última voy a analizar, incluyo en el primer caso casus F, en la segunda la difusividad y la tercera la viscosidad. Y con eso he involucrado a todas las variables. ¿No es cierto? De alguna u otra manera estoy combinando todas las variables posibles. Entonces siempre se eligen el número de variables que se repiten en todas las funciones pi igual al número de k, 3. En este caso, si hubiera dado 4, son 4 variables las que tengo que poner e ir modificando la última. Entonces la última variable es la que se va modificando, de tal manera que yo voy a generar un grupo que asocia de alguna u otra manera a todas las variables involucradas. Entonces la función pi, estas variables bases, que son ρ, u y d, se van a asociar con el caso f. Después el ρ, u, d se va a asociar con la difusividad, y en la tercera función el ρ, u, d se asocia con la viscosidad. Entonces ahí aparecen todos los números dimensionales. Entonces vamos a empezar a desarrollar uno por uno. Vamos primero a la función pi1, que va a relacionar la densidad, la velocidad, el diámetro con el coeficiente de transferencia de materia. ¿De acuerdo? Ahí tenemos un pequeño desarrollo. Entonces, ¿qué hemos hecho acá? ¿O qué es lo que ustedes deberían ir siguiendo? Tenemos que la función P1 va a ser ρ, u, d, kf, y tiene ciertos exponentes que están acá arriba. Vamos a hacer mejor la flecha, quedó un poquito fea. Esos exponentes que están allá nos van a permitir comparar las dimensiones de cada uno de las variables involucradas. Por lo tanto, el siguiente paso es transformar o representar esa función pi1 solamente con dimensiones. Por lo tanto, las dimensiones de ρ, por eso es importante en la tabla colocar las dimensiones de cada variable. Nos ayuda a ordenar. Entonces, la dimensión de ρ le vamos a asociar un exponente a. La dimensión de u le vamos a asociar al exponente b. La dimensión del diámetro lo vamos a asociar al exponente c. Y finalmente la dimensión del coeficiente de transferencia de materia lo vamos a asociar a un exponente d. ¿Y qué es lo que necesitamos? Que las funciones pi sean adimensionales. Esa es la idea, porque si vamos a generar un grupo adimensional, todas las dimensiones deberían anularse de alguna u otra manera y generar un número adimensional. Entonces, ¿qué significa eso? Vamos a tener que separar por dimensión, y a cada dimensión hacer la sumatoria correspondiente de los exponentes. ¿Qué quiere decir? Para el largo, yo tengo en cada una de las variables tengo una dimensión de longitud, ¿no es cierto? En la primera variable tengo una longitud elevada a la menos 3. Pero, como
está asociado a un exponente a, nos va a representar el menos 3a. En la segunda variable tenemos la longitud elevado a 1, por lo tanto es b. En la tercera, que está asociada al exponente c, es elevado a 1, es c. Y en la última también elevado a 1 es d, entonces por eso d es positivo. Entonces, necesitamos que todo lo que representa longitud sea igual a 0, significa para que se nos anule la dimensión de longitud. Necesitamos que se anule la dimensión de materia, masa, y solamente una variable que es ρ tiene la unidad de masa. Entonces, A igual 0. ¿Qué significa eso? Que en nuestro número dimensional ρ no va a aparecer, porque si el exponente A es 0, significa que no va a tener dimensiones, y ρ ya no va a estar en el análisis. Y finalmente, todo lo que tiene asociado con θ está asociado al exponente b y al exponente d. Entonces, menos 1 por b, menos 1 por d. Entonces, menos d igual 0. Igualando a 0 con las funciones pi, nos aseguramos que finalmente se nos van a anular las dimensiones y va a quedar el número dimensional que nosotros queremos. Ahora tenemos un sistema de ecuaciones. 3 ecuaciones con más variables, pero se expresan las variables en función de otras. Por ejemplo, a nos dio 0, d queda en función, aquí está, d queda en función de b, d es igual a menos b, en este caso, y reemplazando en la primera ecuación nos queda que c es igual a 0. ¿Ya? Por lo tanto tenemos a igual a 0, b en función de d, c 0 y d lo que tenga que corresponder. Entonces, ¿qué significa? Si a es 0, no va a aparecer en nuestro número adimensional el ρ. Si b representa a u, entonces vamos a tener pi 1 igual, aquí yo lo hice directamente, va a ser ρ elevado a 0, u, ¿cuánto valía? B, estamos pensando en b, d, c es igual a 0, y el kf, que es d es menos b. Entonces, si se fijan, ahí aparece directamente el número que yo tengo ahí destacado en el cuadro. ρ es 1, entonces u elevado a b, y kf elevado a b. Entonces aquí aparece un grupo adimensional. Preferí colocarlo yo acá en el numerador el k sub f partido por u, porque ahí les queda adimensional, pero el k sub f es importante. Y elevado a menos b. Entonces, pi1 es un grupo dimensional que no tiene nombre, pero sí nos sirve para comparar lo siguiente: la velocidad de transferencia de materia versus la velocidad de momentum, que sería la velocidad instantánea en el momento y en promedio. ¿Ya? Entonces, ahí generamos el primer grupo dimensional. ¿Alguna pregunta? Profe, Diga. cuando usted genera esos pi1, pi2 y Sí. pi3, ¿los genera de manera como aleatoria, siempre teniendo como tres variables constantes? ¿O no? Volvamos. Sí, es aleatorio. Yo elijo esas variables. Lo importante Ya. es que después yo pueda combinar, o que todas participen en al menos en algún número adimensional, ¿no es cierto? Un grupo Ya, adimensional. sí. Pero las variables de base, por decirlo así, el número te lo va a dar el K. Si yo tengo el K3, o sea, son 3 grupos adimensionales, tengo que usar 3 variables de base y después ir agregando la otra. Porque si hubiera tenido, por ejemplo, más variables, por ejemplo, 8 y 3 dimensiones, ¿no es cierto? Ya. Si tengo 8 y 3 dimensiones, me han dado 5 grupos adimensionales. Sí. Y vuelvo a repetir 5 números adimensionales con 3 variables de base y repitiendo a los lados, y ahí se involucran todos. Más gráfico aún, si hubiera dado 8 variables con 4 dimensiones, me hubieran dado 4 grupos. Por lo tanto, la base hubieran sido 4 variables de base, Y y las voy otras combinando las 4 con Ya. la variable que falta. Y ahí tengo los 4 grupos y las 8 variables usadas. ¿Se entiende? Ya, ok. Sí, sí, se entiende. Ya.
Por lo tanto, aunque suene raro, pero no es una respuesta única para los pi, porque si yo elijo las variables, las elijo arbitrarias, posiblemente me aparezca otro grupo dimensional, no el que me va a aparecer a mí. Si está bien, si está correctamente hecho, también va a ser un grupo dimensional, pero posiblemente aparezca otro número involucrado. Ya aparezca Schmidt ok. o Sherwood. En este caso no va a aparecer, porque por las variables que yo elegí. Pero también Ok, ok. es factible. Es factible. Solamente hay que Entonces, corroborar que los números que te den tengan que ser adimensional. sí, Ok, exactamente. Chequear. Entonces, Pi1 es adimensional y tiene que ver un cociente entre el coeficiente de transferencia de materia y la velocidad. Vamos al segundo. En el segundo, las variables base que yo usé, que es densidad, velocidad y diámetro, le agregamos la difusividad. Ahí están las dimensiones con sus exponentes correspondientes, por lo tanto, hacemos nuestro sistema de ecuaciones para la longitud, para la masa y para el tiempo. En este caso, A, 0, B, la dejamos independiente, C es igual a B y D es igual a menos B. ¿Qué significa eso? Aquí está. Nos queda pi2 es ρ elevado a 0. Nuevamente ρ no está involucrado en este número adimensional. U, velocidad elevado a B. Voy a borrar ese B y lo voy a escribir de nuevo porque está un poquito feo. O sea, posiblemente no se entiendan, que es lo importante. B. D, el diámetro está elevado a B también, y D elevado a menos B. ¿Ya? Dado el sistema de ecuaciones que nos dio. Por lo tanto, el grupo pi es U por D dividido por D, o sea, velocidad por diámetro partido por esa D mayúscula que es la difusividad elevado a P. Entonces ahí aparece Peclet, por eso le puse Peclet en el enunciado. El número de Peclet es un número adimensional y tiene que ver con resistencias a la transferencia de materia. ¿Ya? Muchas veces se usa Peclet también para determinar el coeficiente axial de difusividad, pero bueno, eso es mucho más avanzado, no tiene nada que ver con lo que ustedes tienen que ver en el curso. Pero ahí aparece el número dimensional que yo les propongo ahí en el enunciado, y por eso elegí esas variables, ¿de acuerdo? Si nadie me hubiera soplado nada, posiblemente hubiera elegido otras variables, hubiera aparecido Schmidt o hubiera aparecido Sherwood. ¿Ya? Schmidt, lo más probable. Puede aparecer Reynolds también. ¿Se acuerdan del primer enunciado? Salía que el Sherwood es función de Reynolds y Schmidt. Por lo tanto, siempre van a estar asociados sus números cuando queremos determinar un coeficiente de transferencia de materia, como el caso M o el caso F, que son de película, se llaman, justo en la superficie. Entonces, logramos encontrar un número dimensional que es el que nos proponía en el enunciado, que nos da una pequeña ayuda. Ese se llama Peclet. Peclet tiene, en transferencia de materia es una analogía del Peclet de transferencia de calor. Generalmente los números dimensionales se han determinado para transferencia de calor y hay una analogía para transferencia de materia que tienen el mismo nombre. Entonces existe un Peclet de transferencia de calor y existe un Peclet de transferencia de materia, para que lo sepan. Y nos queda la última función, pi. Acá está. Donde estamos involucrando la última variable que nos faltaba, que era mu. Entonces, de nuevo, planteamos para la función pi3 las dimensiones con los exponentes correspondientes. Aquí pillé también un a que no se ve muy bien. Entonces, de nuevo lo voy a poner ahí. Hacemos nuestro sistema de ecuaciones y en este caso el sistema de ecuaciones que nos da todo expresado en D. A es igual a menos D, B es igual a menos D, C es igual a menos D. Y D como corresponde. Entonces le pusimos todo en función de D. Entonces nos queda ρ a la menos D, U a la menos D, D, que es diámetro a la menos D, y viscosidad a la D. Si se fija lo que aparece ahí es ρ U D partido por mu, que está elevado a menos D, para ordenarlo de esa manera, porque aparece Reynolds.
está elevado a la menos d, pero ese es el grupo dimensional que aparece. Entonces, hemos determinado 3 funciones pi que tienen que ver con números dimensionales, donde los números dimensionales involucrados fueron, digamos, no tiene nombre, pero está propiamente K sub f partido por mu, está el Peclet y está el Reynolds. ¿De acuerdo? Y esos son los tres grupos adimensionales que están involucrados en el análisis de esta variable K sub f en este caso. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? No. Ya, no, está bien. Esto les va a quedar disponible en la página del curso y lo mismo que el Kahoot hasta donde llegamos. Lamentablemente se cayó la página, ustedes lo comprobaron, yo también lo comprobé. Así es que lo tienen, lo van a tener ahí disponibles en aula. Ya, si no hay más preguntas, esto es lo que tenía preparado para hoy. Son los ejercicios que tenemos. No sé si los ayudantes se pusieron de acuerdo con ustedes con la ayudantía de cátedra. ¿Ya? Sí. Ok, ya entonces, si eso ya está listo, muy bien, con ellos van a reforzar más ejercicios y la idea es que ustedes también los llenen de preguntas y no duden en escribirme algún correo si tienen alguna duda que creen que yo les pueda asistir mejor. ¿Ya? Ok. Listo. Que estén muy bien, Gracias, profe. que tengan buen día. Chao. Chao.